Buenas tardes, mi nombre es Paola Santos y junto con mi compañera Marvi Martínez les vamos a hacer una presentación del análisis forense y de credibilidad del caso de Albert de Salvo, conocido como el estrangulador de Boston. Ese trabajo fue realizado para la asignatura Psicología Forense bajo la orientación del docente Juan Camilo Carvajal. Introducción. Entre las definiciones tenemos el riesgo de violencia, pues que se refiere a la probabilidad de que un individuo cometa actos violentos en el futuro, teniendo en cuenta factores clínicos, sociales y antecedentes criminales. Tenemos engaño, que es una estrategia cognitiva y verbal mediante la cual la persona oculta, modifica o inventa información con el fin de manipular la percepción de los demás. Y la técnica empleada para el análisis de credibilidad fue el PSLR, que es la escala de evaluación de psicopatía de Harry. Se usa para la evaluación de psicopatía en poblaciones criminales. Y también tenemos, el HCR20, que evalúa cualquier riesgo de tipo de violencia. Resumen del caso. Albert de Salvo, en 1964, confesó haber cometido 13 asesinatos atribuidos al estrangulador de Boston. A él se le identificó también por múltiples agresiones sexuales, entonces se le conocía con el apodo de el hombre verde, el hombre que mide. Él confesó al detalle, él confesó con detalle a detalle lo que había sucedido, lo que había hecho, pero antes del juicio él se retractó. Entonces ya había como, eso generó como una controversia con la veracidad de su testimonio. Se pensaba que había sido un chivo expiatorio, entonces, bueno, y solamente se le pudo atribuir a él un solo caso de asesinato por el ADN encontrado. Entonces, dentro del extracto de la confesión, de Naggio, ¿sí? Encontramos que Albert fue arrestado varias veces por robo, pero hasta 1964 fue gracias a una víctima que se pudo judicializarlo solo por un hecho criminal, ¿sí? La policía para ese entonces había estado investigando 13 asesinatos del estrangulador de Boston, que se les acercaba a las mujeres con una cinta métrica en la mano, que aprovechaba la ingenuidad de estas mujeres para cometer los más horribles e inimaginables actos de violencia. Albert de Salvo confesó que había sido el estrangulador de Boston, luego se arrepiente, también se creía en ese tiempo que había agredido a más de 300 mujeres, lo cual pues eh, no fue encontrado, no fue confirmado, ¿sí? Entonces, durante esos supuestos asesinatos, esas supuestas agresiones como violador, eso fue en Massachusetts, Connecticut y Rhode Island and New Hampshire, durante un tiempo de 2 años. Se cree también que fue más de una persona la que estuvo involucrada en esos hechos. Resultados. Aplicamos la escala PCLR para evaluar los rasgos psicopáticos y se encontró que Albert de Salvo tenía rasgos elevados de psicopatía, manipulación, falta de remordimiento, estilo de vida parasitario y conducta sexual desviada. Se encontró la puntuación de 32 a 35 puntos, o sea que esto revela altos niveles de psicopatía.
HCR20. El HCR20 analiza tres secciones, que está el historial, clínica y manejo de riesgo. Se usa para evaluar la probabilidad de reincidencia violenta, componente de observaciones de salvo. Bueno, el H1, violencia previa, comete múltiples agresiones sexuales y 13 homicidios confesos. H3, problemas de conducta en juventud, historial delictivo desde joven. H4, relaciones personales inestables, no se documentan vínculos afectivos sólidos. H6, trastorno de personalidad, concordancia con trastorno antisocial. C1, falta de introspección, no reconocida plenamente la gravedad de sus actos. C2, actitudes negativas, misoginia, implican sus crímenes de desprecio por normas sociales. R1, falta de supervisión futura, si no hubiera sido detenido, pues no se habría detenido por voluntad propia. Los resultados estimados del HCR20, riesgo de violencia alto, capacidad de reincidir, si no se encontraba institucionalizado. Bueno, entre los hallazgos tenemos que los resultados del PCLR y el HCR20 coinciden entre sí y con los reportes históricos de Salvo muestran pues altos niveles de psicopatía y un riesgo severo de violencia interpersonal. Pues aunque su testimonio inicial tenía elementos creíbles, su retracción sugiere manipulación o una búsqueda de notoriedad común en los psicópatas. Bueno, discusiones. La explicación teórica, ¿sí? Dice que, bueno, desde el enfoque modelo de Cleckley en 1941 y actualizado por Hare en 2003, entonces dice que, bueno, la psicopatía de Salvo se manifiesta no solo en actos emocionales, también de egocentrismo, de frialdad interpersonal, de ausencia de remordimiento, de superficialidad afectiva. Y desde el enfoque del modelo de aprendizaje social de Bandura, entonces esto dice que esos patrones pudieron haber sido reforzados por el ambiente violento y disfuncional en el que vivió, por la carencia de afecto, por la falta de límites durante su juventud. Gracias por su atención.